El millonario despidió a la limpiadora tras acusarla de robo, pero días después quedó paralizado al ver su anillo. Era el mismo que le dio a su esposa que desapareció hace 30 años. La imponente mansión de los Montenegro se alzaba sobre la colina como un centinela silencioso, con sus paredes de cantera gris y ventanales oscurecidos por el tiempo. Para los habitantes del pueblo costero de San Cristóbal, aquella construcción era un símbolo de poder y riqueza. Pero pocos sabían que dentro de esas paredes, los ecos del pasado resonaban como fantasmas que se negaban a partir. Don Alberto Montenegro, un hombre de 65 años con el cabello plateado y la mirada perpetuamente distante, recorría cada mañana los mismos pasillos de mármol. Su rutina era tan precisa como las manecillas del antiguo reloj del salón principal. Desayuno a las 7, revisión de inversiones a las 8, breve paseo por los jardines a las 10. Lo único que variaba era el tiempo que pasaba contemplando el retrato de Soledad, su esposa desaparecida 30 años atrás. «Alberto, ya llegaron los informes del banco», anunció Regina, su hermana mayor, mientras entraba al despacho sin tocar la puerta. «Y necesitamos contratar a otra muchacha para la limpieza. Dolores renunció ayer. Regina Montenegro, con su cabello teñido de negro y su rigidez implacable, era el verdadero poder que mantenía funcionando la casa. A sus 70 años, su energía parecía alimentarse de la misma amargura que la consumía. «Contrata a quien quieras», respondió Alberto sin levantar la mirada de la fotografía que sostenía entre sus manos temblorosas. «Pero que sea discreta. Todas las muchachas del pueblo hablan. Alberto, es cuestión de mantenerlas a raya». El silencio cayó entre ellos como solía hacerlo, denso, cargado de palabras nunca dichas. Regina observó a su hermano con una mezcla de desprecio y lástima. «Han pasado 30 años», dijo finalmente. «Soledad no va a volver». Alberto depositó la fotografía en el escritorio con tanta delicadeza, como si fuera la mujer misma. «Nunca encontraron su cuerpo. Ni lo encontrarán», sentenció Regina. Abandonando la habitación con pasos firmes, aquella tarde, la cola de mujeres esperando por el puesto de limpieza se extendía desde el portón de servicio hasta la calle. Regina las entrevistaba una por una, descartándolas por cualquier motivo. Demasiado parlanchinas, muy jóvenes, madres solteras que podrían faltar al trabajo. Cuando Carmen Suárez se sentó frente a ella, algo en la mirada tranquila de la joven le provocó un escalofrío involuntario. «¿Experiencia?», preguntó secamente. 3 años en el Hotel Paraíso y 2 limpiando casas particulares», respondió Carmen con voz suave pero firme. «Tengo referencias, Carmen, a sus 28 años. Llevaba el cabello negro recogido en una trenza sencilla. Sus manos mostraban las marcas del trabajo duro, pero había una dignidad en su postura que resultaba inusual. ¿Familia? Solo mi madre adoptiva, doña Esperanza. Vive en un pueblo cercano». «¿Adoptiva?», Regina entrecerró los ojos. «¿Qué pasó con tus padres verdaderos?». Carmen sostuvo la mirada de la mujer mayor. «No los conocí, señora. Mi mamá Esperanza me encontró cuando era una recién nacida». Regina sintió una inquietud inexplicable, como si las sombras de la habitación se hubieran movido por sí solas. «Empiezas mañana», dijo abruptamente. «A las 6 en punto. 1 minuto tarde, y te vas». Esa noche, mientras la mansión dormía, Alberto se deslizó como siempre hacia el ala este, donde permanecía intacta la habitación de Soledad. Nadie, ni siquiera Regina, sabía de estas visitas nocturnas. En la penumbra, sus dedos acariciaron el cepillo de plata donde aún quedaban algunos cabellos rubios. 30 años, murmuró para sí mismo. 30 años desde aquella noche en que Soledad había desaparecido sin dejar rastro. El recuerdo lo golpeó con la misma intensidad de siempre. Habían discutido. Ella estaba embarazada de 7 meses y quería visitar a su familia en la capital. Él se había negado, preocupado por su salud, las palabras agrias, el portazo, el silencio. Cuando subió a pedirle perdón horas después, la habitación estaba vacía, la cama sin deshacer, el auto seguía en el garaje. Soledad se había esfumado como si nunca hubiera existido. La policía buscó durante meses. Los rumores en el pueblo se multiplicaron, que si se había fugado con un amante, que si había decidido abortar en secreto, que si Alberto,
En un arranque de celos, la había matado, pero nunca apareció un cuerpo, nunca hubo una pista, solo quedó un hombre destruido y una casa sumida en el silencio. A la mañana siguiente, Carmen llegó a la mansión Montenegro 10 minutos antes de las 6. La niebla matutina envolvía los jardines, dándole al lugar un aspecto fantasmal. El ama de llaves, una mujer severa llamada Gertrudis, le entregó un uniforme gris y un listado de tareas. La señora Regina no tolera el polvo, ni una mancha, ni un objeto fuera de lugar, le advirtió con gesto adusto. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, entres al despacho de don Alberto sin ser llamada. Carmen asintió, guardando silencio. Durante sus primeros días, trabajó con la eficiencia silenciosa que había aprendido en el hotel. Limpiaba las habitaciones dejándolas impecables, pulía la plata hasta que brillaba como espejos, y desaparecía cuando los dueños de la casa transitaban por los pasillos. Sin embargo, fue inevitable el primer encuentro. Ocurrió en la biblioteca, una tarde en que Carmen limpiaba los estantes superiores subida a una escalera. Don Alberto entró distraído, con la mirada fija en un libro antiguo. «¿Quién eres tú?», preguntó al notar su presencia. «Carmen Suárez, señor, la nueva empleada de limpieza». Alberto la observó con curiosidad. Había algo en su rostro, quizás la forma de sus ojos o la curva suave de su mentón, que le resultaba vagamente familiar. «Ten cuidado con esos libros», dijo finalmente. «Algunos tienen más de 100 años. No se preocupe, señor. Sé manejar cosas delicadas». Durante un instante, sus miradas se encontraron. Carmen sintió una extraña sensación, como si un hilo invisible los conectara. Don Alberto pareció sentirlo también, porque apartó la vista con brusquedad y salió de la habitación sin decir otra palabra. Lo que ninguno sabía era que Regina los observaba desde el pasillo, con los ojos entrecerrados y los labios apretados en una línea fina de desconfianza. Algo en esa muchacha le resultaba inquietante, una amenaza silenciosa que no podía nombrar, pero que sentía en la médula de sus huesos, esa misma noche. Mientras Carmen regresaba a su pequeño apartamento en las afueras de San Cristóbal, Regina entraba sigilosamente al despacho de su hermano. Con manos expertas, manipuló la combinación del viejo cofre de seguridad escondido tras un cuadro. Dentro, junto a documentos y joyas familiares, descansaba el anillo de diamantes que había pertenecido a su madre, la pieza más valiosa de la colección Montenegro. Regina lo contempló bajo la luz de la lámpara, viendo cómo destellaban sus facetas como pequeñas estrellas atrapadas. Pronto, susurró para sí misma. Muy pronto, y con la misma sigilo con que había entrado, cerró el cofre y abandonó la habitación, dejando tras de sí solo el eco de una promesa siniestra que flotaba en el aire como el presagio de una tormenta inevitable. Las semanas transcurrieron con la monotonía habitual en la mansión Montenegro. Carmen se adaptó rápidamente a las exigencias de la casa y a los horarios estrictos que Gertrudis le imponía. Cada mañana llegaba puntual, con su uniforme impecable y el cabello recogido en aquella trenza que se había convertido en su sello personal. Para su sorpresa, don Alberto había comenzado a reconocer su presencia. A veces, cuando ella limpiaba la biblioteca o el salón principal, él se detenía brevemente y la observaba trabajar. Nunca conversaban más allá de un «buenos días» o un asentimiento cordial, pero Carmen sentía que algo había cambiado en la mirada del hombre, como si una pequeña grieta se hubiera abierto en la coraza de su amargura. «Te has ganado su atención», le comentó Gertrudis una tarde, mientras revisaban el inventario de la platería. «Don Alberto no suele fijarse en la servidumbre. Solo cumplo con mi trabajo», respondió Carmen con sencillez. «Pues a la señora Regina no le gusta», añadió la mujer, bajando la voz. «Ten cuidado, muchacha. En esta casa las paredes tienen oídos, y la señora tiene ojos en todas partes». Carmen asintió, consciente de las miradas suspicaces que Regina le lanzaba cuando se cruzaban en los pasillos. Había algo en aquella mujer que le provocaba una inquietud instintiva, como la que sienten los animales ante la proximidad de un depredador. Fue un jueves por la mañana cuando estalló la tormenta. Carmen estaba limpiando el corredor que daba al despacho de don Alberto cuando escuchó el grito, un alarido que pareció sacudir los mismos cimientos de la casa. «Ha desaparecido. El anillo ha desaparecido». Carmen permaneció inmóvil, con el trapo de limpieza en la mano, mientras los pasos apresurados de Regina resonaban por toda la mansión.
Segundos después, la mujer apareció seguida por un don Alberto pálido como la cera. «Tú», espetó Regina, señalando a Carmen con un dedo acusador. «¿Dónde estabas esta mañana?» «Limpiando los ventanales del ala este, señora», respondió Carmen, sintiendo que la sangre abandonaba su rostro. «¿Y quién puede confirmar eso?», continuó Regina, acercándose amenazadoramente. «Nadie, señora. Estaba sola». Regina se volvió hacia su hermano, con una expresión triunfal. «¿Lo ves, Alberto? El anillo de diamantes de nuestra madre ha desaparecido del cofre, y esta mujer estaba merodeando sin testigos». Don Alberto miró fijamente a Carmen. Sus ojos, habitualmente distantes, ahora la escrutaban con intensidad. «Carmen, ¿has entrado a mi despacho en mi ausencia?» «No, señor, nunca lo haría sin su permiso», respondió ella, sosteniéndole la mirada con la dignidad que la caracterizaba. «No le creas, Alberto», intervino Regina. «Todas son iguales. Vienen a nuestras casas buscando lo que pueden llevarse». Don Alberto pareció dudar. Por un momento, Carmen creyó ver en sus ojos un destello de confianza, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Gertrudis, llama a Tomás», ordenó finalmente, refiriéndose al viejo jardinero que también fungía como vigilante de la propiedad, «que registre las pertenencias de Carmen». «Pero señor». «Yo no», comenzó a protestar Carmen, pero la mirada gélida de don Alberto la silenció. «Si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer», sentenció. Tomás, un hombre de mediana edad con rostro curtido por el sol, apareció minutos después, con gestos mecánicos. Revisó el casillero donde Carmen guardaba su bolso y sus pertenencias mientras ella observaba. Paralizada por la humillación, no encontró nada. «No está aquí, don Alberto», informó el jardinero. «Por supuesto que no está aquí», intervino Regina con desprecio. «Esta gente no es estúpida. Seguramente ya lo escondió o lo entregó a un cómplice». «Yo no he robado nada», insistió Carmen, con la voz temblorosa pero firme. «Llevo años trabajando honradamente. Pueden preguntar a mis anteriores empleadores». Don Alberto la observó largamente, como si intentara descifrar un complejo acertijo. Carmen pudo percibir el conflicto interno que lo atormentaba. Quería creerle, pero 30 años de desconfianza y dolor habían endurecido su corazón. «Tomás, acompaña a Carmen a la salida», ordenó finalmente. «A partir de hoy, ya no trabaja en esta casa». Las palabras cayeron como un golpe físico. Carmen sintió que las piernas le fallaban, pero se obligó a mantener la compostura. «Señor Montenegro, por favor, yo no he hecho nada malo», suplicó, mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Necesito este trabajo». «Ladrona», exclamó Regina. «Deberíamos llamar a la policía». Don Alberto levantó una mano, silenciando a su hermana. «Vete ahora, Carmen, y consideraré no presentar cargos». Con la cabeza en alto pero el corazón destrozado, Carmen recogió sus escasas pertenencias bajo la mirada vigilante de Tomás. La noticia de su despido se había extendido como fuego entre la servidumbre, y mientras atravesaba los pasillos hacia la salida, percibió las miradas de lástima y recelo de sus compañeros. En la puerta de servicio, Gertrudis la esperaba con los labios apretados en una fina línea de preocupación. «Te prepararé tus cosas y te las llevaré más tarde a tu casa», le dijo en voz baja. «No creo que hayas sido tú». Carmen asintió, incapaz de articular palabra. La vergüenza y la indignación se mezclaban en su pecho como aceite y agua. Al cruzar los jardines hacia la reja principal, una idea repentina la hizo detenerse. Su bolsa la había dejado en el pequeño cuarto donde guardaban los implementos de limpieza. Allí guardaba el medallón que le había regalado su madre adoptiva en su último cumpleaños, su único objeto de valor sentimental. «Disculpa, Tomás», dijo, volviéndose hacia el jardinero. «Olvidé mi bolsa en el cuarto de limpieza». El hombre dudó un instante. «Yo la recogeré por ti», respondió finalmente. «Espera aquí». Carmen observó cómo el jardinero regresaba a la casa. A lo lejos, desde uno de los ventanales del segundo piso, la silueta de Regina Montenegro la vigilaba como un halcón a su presa. Minutos después, Tomás regresaba con las manos vacías. «No hay ninguna bolsa ahí», informó, evitando su mirada. «Quizás la dejaste en otro lugar». «No», insistió Carmen. «Estoy segura de que la dejé allí esta mañana». El jardinero se encogió de hombros. «Lo siento, Carmen.
Tienes que irte ahora. Con el corazón pesado, Carmen abandonó la propiedad Montenegro. Las lágrimas que había contenido finalmente corrieron libres por sus mejillas mientras caminaba por las calles empedradas de San Cristóbal. No solo había perdido su trabajo, sino también el único recuerdo tangible de su madre. Lo que Carmen no podía saber era que, en ese mismo momento, Regina Montenegro sostenía entre sus manos temblorosas la pequeña bolsa de tela que había encontrado escondida en el cuarto de limpieza. Sus dedos huesudos habían extraído cada objeto: un pañuelo bordado, algunas monedas, un lápiz labial gastado y, finalmente, un pequeño envoltorio de papel. Al desenvolverlo, Regina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Allí, brillando bajo la luz de la tarde, un sencillo anillo de oro con una inscripción casi borrada por el tiempo: para siempre, mi amor. El mismo anillo que Alberto había regalado a Soledad el día de su boda, el mismo que había desaparecido junto con ella 30 años atrás. Regina lo contempló con horror, reconociendo inmediatamente las implicaciones de su hallazgo. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente, mientras un sudor frío le recorría la espalda. «Imposible», murmuró para sí misma. «Es imposible». Regina contemplaba el anillo como si fuera una serpiente a punto de morderla. Sus pensamientos corrían desbocados, mezclándose con recuerdos que creía enterrados para siempre. Con manos temblorosas, guardó la joya en el bolsillo de su falda y se dirigió al despacho de su hermano. Alberto estaba sentado frente a la ventana, con la mirada perdida en los jardines donde la figura de Carmen se había desvanecido minutos antes. «¿Estás satisfecho ahora?», preguntó Regina, interrumpiendo sus pensamientos. «Esa muchacha nos estaba robando». Alberto se volvió lentamente. Su rostro reflejaba una profunda tristeza. «No encontraron el anillo, Regina, y vi sus ojos. No parecía culpable. No seas ingenuo, Alberto. ¿Cuántas veces te han engañado ya?». Regina se acercó, colocando una mano sobre el hombro de su hermano. Esa mujer no era diferente a los demás. Todos quieren aprovecharse de tu bondad. Alberto guardó silencio. Asintiendo casi imperceptiblemente, Regina lo observó con una mezcla de satisfacción y preocupación. Necesitaba distraerlo, alejarlo de cualquier pensamiento relacionado con Carmen. «Mandaré a Tomás a revisar nuevamente el jardín», dijo finalmente. «Quizás el anillo se cayó mientras paseabas», tan pronto como Alberto asintió. Regina salió del despacho y se dirigió a su habitación. Cerró la puerta con llave y extrajo el anillo de su bolsillo. La inscripción, aunque desgastada, era inconfundible. «Para siempre, mi amor». Las mismas palabras que había visto grabar a su hermano para su joven esposa. El recuerdo de Soledad, con su belleza radiante y su sonrisa cálida, le provocó una oleada de amargura. 30 años no habían sido suficientes para borrar el odio que sentía hacia aquella mujer que había robado el corazón de Alberto, el único hombre al que Regina había amado realmente. «No puede ser», murmuró para sí misma. «Soledad está muerta. Yo misma me aseguré de ello». El sonido de pasos en el corredor la sobresaltó. Rápidamente, escondió el anillo en un compartimento secreto de su joyero y compuso su expresión antes de abrir la puerta. Era Tomás. «¿Lo encontraste?», preguntó con fingida preocupación. «No, señora. No hay rastro del anillo en el jardín», respondió el jardinero evitando su mirada. «Pero hay algo que debería saber. Don Alberto ha salido». Pidió el auto y se marchó sin decir a dónde iba. Regina entrecerró los ojos. «¿Hace cuánto?». «Unos 10 minutos, señora». «Está bien, Tomás. Puedes retirarte», dijo. Cerrando la puerta, Regina se dirigió a la ventana. Alberto nunca salía sin avisarle. Nunca rompía su rutina. Algo había cambiado, y ese cambio la aterrorizaba. Carmen caminó durante horas por las calles de San Cristóbal, tratando de aclarar sus pensamientos. La acusación de robo no solo manchaba su reputación, sino que también dificultaría enormemente encontrar un nuevo empleo en el pequeño pueblo donde todos se conocían. Al llegar a su modesto apartamento en un edificio antiguo cerca del mercado, se dejó caer en la única silla que adornaba la pequeña sala. Sus escasos ahorros apenas le alcanzarían para un mes de alquiler. Después de eso, no sabía qué haría. El sonido de un motor potente interrumpió sus cavilaciones. Se asomó a la ventana
y vio con sorpresa el lujoso automóvil negro de los Montenegro estacionado frente al edificio. Don Alberto Montenegro descendió con movimientos rígidos, mirando a su alrededor como si nunca hubiera estado en esa zona de la ciudad. El corazón de Carmen comenzó a latir con fuerza. ¿Habían encontrado el anillo? ¿Venía a disculparse o a acusarla formalmente? El timbre sonó minutos después. «Señor Montenegro», dijo Carmen al abrir la puerta, tratando de mantener la calma. No esperaba verlo aquí. Alberto observó el pequeño apartamento con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Sus ojos se detuvieron en la fotografía que descansaba sobre una mesita. Carmen, mucho más joven, junto a una mujer mayor de rostro bondadoso. «Necesito hablar contigo», dijo finalmente, volviendo su atención a Carmen. «Es importante». Carmen lo invitó a pasar, ofreciéndole la única silla mientras ella permanecía de pie. «Si es por el anillo, señor, le juro que yo no lo tomé», comenzó Carmen. «Nunca he robado nada en mi vida». «No se trata del anillo de diamantes», interrumpió Alberto, su voz más suave que de costumbre. «Se trata de otro anillo, del bolsillo de su chaqueta». Alberto extrajo un papel doblado. Lo abrió cuidadosamente, revelando un dibujo detallado de un anillo sencillo de oro. «Este anillo», continuó, «Regina dice que lo encontró entre tus pertenencias. Tiene una inscripción: para siempre, mi amor». Carmen palideció. Ese era su anillo, el único recuerdo que tenía de su vida antes de ser adoptada. «Es mío», confirmó. «Me lo dio mi madre adoptiva cuando cumplí 15 años. Dijo que lo llevaba puesto cuando me encontró». Alberto se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de una emoción que Carmen no supo identificar. «¿Te encontró? ¿Qué quieres decir?» «No conozco a mis padres biológicos, señor Montenegro», explicó Carmen. «Mi madre, Esperanza Suárez, me encontró cuando era una bebé recién nacida. Estaba abandonada en la puerta de una clínica en las afueras de Rincón de los Pinos, un pueblo a unas horas de aquí». Alberto se llevó una mano al pecho, como si le faltara el aire. «¿Cuándo?», preguntó con voz ronca. «¿Cuándo te encontró exactamente?». Carmen dudó, desconcertada por la intensidad de su reacción. «Hace 28 años, en mayo», respondió finalmente. «El día exacto no lo sé, pero mamá siempre celebraba mi cumpleaños el 15 de mayo, que es cuando me encontró». El rostro de Alberto se transformó por completo. La máscara de severidad se desmoronó, revelando una mezcla de dolor y esperanza tan intensa que Carmen retrocedió instintivamente. «Ese anillo», dijo Alberto, con voz apenas audible, «era de mi esposa, Soledad. Se lo di el día de nuestra boda. Desapareció junto con ella hace 30 años. Cuando estaba embarazada de 7 meses, Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las implicaciones de lo que don Alberto estaba diciendo eran demasiado para procesarlas de golpe. «Señor Montenegro, no entiendo. Mi esposa desapareció una noche de mayo, hace exactamente 28 años», continuó Alberto, mirándola fijamente. «Nunca encontramos su cuerpo. Nunca supimos qué pasó con nuestro bebé». Un silencio denso llenó el pequeño apartamento. Carmen sentía que su mundo comenzaba a tambalearse, como si todas las certezas sobre las que había construido su vida estuvieran desmoronándose una a una. «Eso no significa», comenzó a decir, pero Alberto la interrumpió suavemente. «Necesito saber la verdad». «Carmen, necesito saber si tú eres mi hija». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Carmen se dejó caer en el borde de la cama, abrumada por la posibilidad. «Tengo que llamar a mi madre», dijo finalmente. «Ella sabrá más detalles sobre cómo me encontró». Alberto asintió, su rostro reflejando una vulnerabilidad que Carmen jamás habría imaginado en el severo dueño de la mansión Montenegro. «Hay otra cosa que debo hacer», añadió. «Voy a contratar al mejor investigador privado del país. Necesitamos respuestas claras». Carmen lo miró, estudiando por primera vez los rasgos de aquel hombre que podría ser su padre biológico. Había algo familiar en la curva de su mentón, en la forma de sus ojos. «¿Y si resulta ser cierto?», preguntó en un susurro. «¿Qué pasará entonces, Alberto Montenegro, el hombre que horas antes la había echado de su casa acusándola de ladrona?» La miró con una expresión indescifrable. «Entonces», respondió lentamente, «tendremos que descubrir qué le pasó realmente a Soledad y quién es responsable de separarnos durante todos estos años».
Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que, en ese preciso momento, Regina Montenegro revolvía frenéticamente entre viejos documentos ocultos en el sótano de la mansión, buscando destruir cualquier evidencia que pudiera vincularla con los eventos de aquella noche lejana. La verdad amenazaba con salir a la luz, y Regina estaba dispuesta a todo para mantenerla enterrada. 2 días después de la revelación en el apartamento de Carmen, Joaquín Mendoza, un hombre de mediana edad con una reputación impecable como investigador privado, se presentó en la mansión Montenegro. Alberto lo recibió en su despacho mientras Regina observaba con recelo desde el pasillo. «Necesito discreción absoluta», explicó Alberto, entregándole al investigador una carpeta con toda la información disponible. «Este asunto es delicado». Mendoza asintió, hojeando los documentos, fotografías de Soledad, reportes policiales archivados, el dibujo del anillo y la declaración escrita de Carmen sobre su adopción. «Entiendo la situación, don Alberto», respondió con voz pausada. «Buscaremos registros de la clínica en Rincón de los Pinos. Si existió, debe haber quedado alguna huella en documentos oficiales». «Esa clínica existe», intervino Regina, entrando al despacho sin anunciarse. «O existía. Era un pequeño centro médico para gente humilde. Cerró hace años». Alberto miró a su hermana con sorpresa. «¿Cómo lo sabes?». Regina compuso una sonrisa tensa. Todo el mundo conocía ese lugar, Alberto, cuando Soledad desapareció. La policía investigó toda la región. Lo mencionaron en sus informes. Mendoza tomó nota, observando a Regina con atención profesional. «Investigaré a fondo», prometió, guardando los documentos. «Volveré tan pronto tenga información relevante». Mientras tanto, Carmen había emprendido su propio viaje, el autobús que la llevaba a Villa Esperanza, el pequeño pueblo donde vivía su madre adoptiva. Avanzaba por caminos polvorientos entre campos de maíz. El paisaje familiar normalmente le traía paz, pero hoy su mente era un torbellino de preguntas. La modesta casa de adobe de Esperanza Suárez se erguía al final de un camino de tierra a sus 70 años. Esperanza seguía siendo una mujer fuerte que cultivaba su propio huerto y criaba gallinas. «Mi niña», exclamó al ver a Carmen en la puerta, abrazándola con fuerza. «¿Por qué no me avisaste que venías?». Carmen correspondió al abrazo, sintiendo el nudo en su garganta. «Mamá, necesito que me cuentes todo sobre el día que me encontraste», dijo sin preámbulos. «Todo lo que recuerdes». El rostro de Esperanza se ensombreció. Con un suspiro, condujo a Carmen hasta la mesa de la cocina, donde sirvió 2 tazas de café humeante. «¿Por qué ahora, Carmencita? Después de tantos años. Es importante, mamá. Por favor». Esperanza tomó un sorbo de café, como preparándose para revivir recuerdos dolorosos. «Yo trabajaba limpiando en casas de ricos en San Cristóbal, pero ese día tuve que ir a Rincón de los Pinos a recoger unas medicinas para tu tía Dolores», comenzó. «Era de madrugada cuando pasé frente a la clínica del doctor Fuentes. Escuché un llanto débil, y ahí estabas tú, envuelta en una cobija blanca, recién nacida. ¿Había alguien más? ¿Alguna nota?». Esperanza negó con la cabeza. «Nada, solo tú y ese anillo atado a tu ropita con un listón rojo». Hizo una pausa, observando a su hija con preocupación. «¿Qué está pasando, Carmen?». Con voz entrecortada, Carmen le contó todo: su trabajo en la mansión Montenegro, la acusación de robo, el anillo y la posibilidad de que don Alberto fuera su padre biológico. Esperanza escuchó en silencio, palideciendo gradualmente. «Los Montenegro», murmuró. «Dios mío, ¿los conocías?». «Todo el mundo conocía a esa familia», respondió Esperanza. «Cuando desapareció la señora Soledad, fue un escándalo. Algunas personas decían que don Alberto la había matado, otras que se había fugado con un amante». Hizo una pausa, dudando. «Nunca imaginé que tú podrías ser... Mamá, ¿hay algo más que no me hayas contado?». Esperanza se levantó lentamente y se dirigió a un viejo baúl en la esquina de la habitación. Tras rebuscar brevemente, extrajo una caja de madera desgastada. «Guardé esto todos estos años», dijo, abriéndola. «Pensé que algún día podrías necesitarlo». Dentro de la caja había una cobija blanca amarillenta por el tiempo, un listón rojo descolorido y, para sorpresa de Carmen, varias cartas atadas con un cordel. «¿Qué son estas cartas?». «Después de encontrarte,
Volví a la clínica varias veces, tratando de averiguar sobre ti, explicó Esperanza. Una enfermera, Rosario, se hizo mi amiga. Años después, cuando la clínica iba a cerrar, me entregó estas cartas que encontró escondidas en un archivo. Carmen desató el cordel con manos temblorosas. Eran 5 sobres, todos dirigidos al Dr. Fuentes y firmados simplemente con una R. Abrió el primero. Doctor, todo está arreglado para esta noche. Asegúrese de que nadie vea a la paciente y que no queden registros. El dinero será depositado como siempre. Deshágase de cualquier evidencia después del parto. La carta no tenía fecha, pero la siguiente sí. 12 de mayo, 28 años atrás. Fuentes. La paciente sigue débil por los sedantes. Manténgala aislada. Si pregunta por el bebé, dígale que nació muerto. Nadie debe saber que la criatura sobrevivió. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto es evidencia de algo terrible, completó Esperanza. Nunca supe quién era la madre mencionada en esas cartas, ni quién era esa R, pero ahora, Regina Montenegro, murmuró Carmen. Tiene que ser ella. En ese mismo momento, en una cafetería discreta de San Cristóbal, el investigador Mendoza se reunía con una anciana de aspecto frágil pero mirada perspicaz. Marina López, antigua secretaria municipal. La clínica del doctor Fuentes existió, sin duda, confirmó Marina, entregándole un viejo registro. Pero oficialmente solo atendía casos rutinarios. Sin embargo, había rumores. ¿Qué clase de rumores?, preguntó Mendoza. De mujeres que entraban y nunca salían. De bebés que desaparecían, respondió Marina en voz baja. Nadie investigó porque el doctor Fuentes tenía protección de alguien poderoso. ¿Tiene alguna idea de quién? Marina miró a ambos lados antes de responder. La clínica recibía donaciones mensuales de una fundación, la Fundación Monte. Mendoza anotó el nombre, sintiendo que estaba cerca de algo importante. ¿Existe algún registro de esas donaciones? Desaparecieron cuando la clínica cerró, pero hay algo más. Marina extrajo de su bolso una vieja fotografía. Esta se tomó en la inauguración de la clínica, hace 35 años. En la imagen, el doctor Fuentes cortaba una cinta roja. A su lado, una mujer elegante sonreía a la cámara, Regina Montenegro. Mientras Mendoza descubría esta conexión crucial, Regina mantenía una conversación tensa con Tomás en los jardines traseros de la mansión. «Necesito que hagas algo por mí», dijo en voz baja. «Hay documentos en mi caja fuerte que deben desaparecer, y hay un lugar que debes visitar». Tomás, incómodo, se removió en su sitio. «Señora Regina, no estoy seguro de querer seguir con esto. ¿Quieres que le diga a mi hermano quién robó realmente el anillo de diamantes?», amenazó Regina. «¿O prefieres que la policía sepa sobre tus negocios en la frontera?». El jardinero palideció. «¿Qué quiere que haga?». «Ve a la vieja clínica en Rincón de los Pinos. Quedaban algunos archivos escondidos en el sótano. Encuentra cualquier documento relacionado con Mayo de hace 28 años y destrúyelo». Sus ojos brillaron con determinación. «Y si ves a esa mujer, Carmen, o a cualquier investigador husmeando por allí, avísame inmediatamente». Lo que Regina ignoraba era que Alberto había instalado un sistema de vigilancia en la mansión tras el supuesto robo del anillo. Las cámaras ocultas en el jardín habían captado cada palabra de su conversación con Tomás. Esa noche, mientras Regina dormía, Alberto reproducía la grabación en su despacho, con el rostro transformado por una mezcla de horror e incredulidad. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen tan aterradora que se resistía a creerla. Tomó el teléfono con manos temblorosas. «Mendoza», dijo cuando el investigador respondió. «Tenemos que hablar ahora mismo. Y necesito que contactes a Carmen Suárez. Creo que todos estamos en peligro. En su apartamento». Carmen ordenaba las cartas sobre la mesa cuando recibió la llamada. La voz de Alberto sonaba urgente. «No vayas a la clínica. ¿Me oyes? Regina ha enviado a alguien. Quédate donde estás hasta que Mendoza vaya por ti». «Demasiado tarde», respondió Carmen mirando por la ventana el autobús que se acercaba. «Salgo para allá en 10 minutos. Tengo pruebas, don Alberto. Cartas que confirman que hubo un complot para secuestrar a su esposa y hacerle creer que su bebé había muerto». El silencio al otro lado de la línea fue breve pero revelador. «Ten cuidado», dijo finalmente Alberto. «Regina es capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos.
Lo que ninguno sabía era que, mientras hablaban, Regina Montenegro descendía las escaleras de la mansión con una maleta pequeña, dirigiéndose al garaje donde un automóvil con chofer la esperaba, su destino. Rincón de los Pinos. La verdad estaba a punto de emerger, oscura y terrible como las profundidades del océano. La carretera que llevaba a Rincón de los Pinos serpenteaba entre montañas cubiertas de niebla. Carmen observaba el paisaje a través de la ventanilla del autobús, con las cartas guardadas celosamente en su bolso. Cada kilómetro que avanzaba parecía llevarla más cerca de una verdad que la aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. El pueblo apareció finalmente, un puñado de casas modestas, alrededor de una plaza central, con una iglesia de piedra como único edificio imponente. Carmen descendió del autobús y preguntó a un anciano que descansaba en una banca por la ubicación de la antigua clínica, la clínica del doctor Fuentes. El hombre entrecerró los ojos con desconfianza. Está abandonada desde hace años. Nadie va allí, señorita. Dicen que está maldita. Necesito encontrarla, insistió Carmen. Es importante. El anciano señaló un camino ascendente que se perdía entre árboles. Siga por ahí unos 2 kilómetros. La verá a la izquierda. Un edificio blanco con rejas oxidadas. Hizo una pausa, observándola con curiosidad. Pero le advierto, allí pasaron cosas extrañas. Carmen agradeció la información y emprendió el camino. Mientras avanzaba, la vegetación se hacía más densa y el silencio más profundo. Solo el sonido de sus pasos y el ocasional canto de un pájaro rompían la quietud. Finalmente, un recodo del camino reveló el edificio, una construcción rectangular de 2 plantas, con paredes desconchadas y ventanas rotas. Un letrero medio caído rezaba «Clínica Médica San Rafael». Carmen sintió un escalofrío al pensar que en ese lugar había nacido, que allí había sido separada de su madre biológica. Al acercarse, notó que una de las puertas laterales estaba entreabierta. Alguien había estado allí recientemente. Con cautela, entró al edificio. El interior olía a humedad y abandono. Pasillos estrechos conducían a habitaciones vacías, con equipos médicos oxidados y colchones podridos. Carmen avanzaba lentamente, iluminando su camino con la linterna de su teléfono, cuando escuchó un ruido, pasos en el piso superior. No estaba sola. ¿Hay alguien ahí?, llamó, su voz resonando en el espacio vacío. Silencio. Luego, más pasos, esta vez apresurados. Carmen dudó entre huir o investigar. La curiosidad venció. Subió cautelosamente las escaleras, cuyos escalones crujían bajo su peso. En el segundo piso, un pasillo más estrecho llevaba a lo que parecía haber sido la sección administrativa. Algunas carpetas y papeles esparcidos por el suelo sugerían que alguien había estado revisando documentos. «Llegaste antes de lo esperado», dijo una voz masculina a sus espaldas. Carmen se giró sobresaltada. Frente a ella estaba Joaquín Mendoza, el investigador contratado por don Alberto. «¿Cómo supo que estaría aquí?», preguntó Carmen, aún con el corazón acelerado. «Don Alberto me lo dijo», respondió Mendoza. «Vine lo más rápido que pude para advertirte. No deberías estar aquí sola». «Tengo que saber la verdad», insistió Carmen. «Encontré cartas, señor Mendoza. Alguien ordenó al doctor Fuentes mantener a una mujer sedada y hacerle creer que su bebé había muerto». Mendoza asintió gravemente. «También he encontrado evidencia», dijo, mostrándole una carpeta. «Registros parciales que el doctor Fuentes ocultó. Mire esto». Le entregó una hoja amarillenta. Era un registro de parto con fecha del 15 de mayo, 28 años atrás. El nombre de la madre había sido borrado, pero algunas letras aún eran visibles. Sol, D.M. Ente. Soledad Montenegro, murmuró Carmen. «Y hay más», continuó Mendoza, mostrándole otra hoja. «Transferencias bancarias mensuales de la Fundación Monte a la clínica». La Fundación Monte era propiedad de Regina Montenegro. Carmen sintió que las piezas encajaban con terrible claridad. «Ella lo planeó todo», dijo con voz temblorosa. «Hizo desaparecer a Soledad y me separó de mi familia». Un crujido en la planta baja interrumpió su conversación. Ambos se tensaron. «¿Hay alguien más en el edificio?», susurró Mendoza. «Recoge esos documentos. Tenemos que irnos. Rápidamente». Carmen y Mendoza recogieron todos los papeles que pudieron encontrar. Mientras se dirigían hacia las escaleras,
Un olor acre comenzó a invadir el ambiente. «¡Fuego!», exclamó Mendoza. «Alguien ha incendiado el edificio». Efectivamente, una columna de humo negro ascendía por el hueco de la escalera. Las llamas comenzaban a devorar los viejos archivos y el mobiliario de la planta baja, propagándose con alarmante rapidez. «Por aquí». Mendoza señaló una escalera de emergencia al final del pasillo. Corrieron hacia allí, pero la puerta estaba bloqueada con cadenas y candados. «¡Maldición!», gruñó Mendoza, intentando forzar la cerradura sin éxito. El humo se hacía más denso. Carmen buscó frenéticamente otra salida, hasta que notó una ventana al final del pasillo. «¡La ventana!», gritó, arrastrando a Mendoza con ella. Afuera, una cornisa estrecha rodeaba el edificio. Era arriesgado, pero no tenían alternativa. «Yo iré primero», dijo Mendoza, abriendo la ventana. «Luego te ayudaré a salir». Con agilidad sorprendente para su edad, el investigador salió a la cornisa y extendió su mano a Carmen. Ella lo siguió, aferrándose a la pared mientras avanzaban lentamente hacia una escalera de incendios en el costado del edificio. Desde su precaria posición, Carmen vio un automóvil negro estacionado en el camino de acceso. Dos figuras observaban el edificio en llamas: Tomás, el jardinero, y Regina Montenegro. Cuando por fin lograron bajar al suelo, Carmen y Mendoza se ocultaron entre la vegetación, observando cómo Regina daba órdenes enérgicas a Tomás, quien parecía nervioso y arrepentido. «Necesito fotografiarlos», susurró Mendoza, sacando su teléfono. «Es evidencia». En ese momento, el fuego alcanzó algún depósito de productos químicos, y una explosión sacudió el edificio. Regina y Tomás corrieron hacia el automóvil y se alejaron a toda velocidad. Carmen y Mendoza esperaron hasta asegurarse de que se habían marchado antes de salir de su escondite. «Intentaron matarnos», dijo Carmen aún temblando. «¿Cree que saben que escapamos?» «No lo creo», respondió Mendoza, guardando los documentos salvados en su maletín. «Pero ahora tenemos evidencia suficiente. Regina Montenegro no solo financió esta clínica, sino que ordenó secuestrar a Soledad, hacerle creer que su bebé había muerto, y ahora intentó destruir todas las pruebas. Y a nosotros con ellas». Carmen observó las llamas consumiendo lo que quedaba del edificio, el lugar donde había comenzado su vida. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó. «Ahora vamos a buscar a don Alberto», respondió Mendoza con firmeza. «Y luego, si mis sospechas son correctas, vamos a encontrar a tu madre». Mientras se alejaban de la clínica en llamas, Carmen sintió una mezcla de miedo y determinación. La verdad había comenzado a emerger, oscura y terrible, pero también liberadora. Ahora no había vuelta atrás. Lo que ninguno podía imaginar era que, en ese mismo momento, Alberto Montenegro recibía una llamada inesperada de un viejo conocido, el padre Gabriel, director de un refugio para ancianos abandonados en las afueras de San Cristóbal. «Don Alberto, hay algo que debe saber», dijo el sacerdote con voz grave. «Una de nuestras residentes tuvo una crisis esta mañana. En su delirio, repetía un nombre una y otra vez, el suyo». «¿De quién se trata, padre?» «Una mujer mayor que llegó a nosotros hace 15 años, sin memoria, sin identidad. La llamamos María porque no sabía su nombre». Hizo una pausa. «Pero hoy, mientras deliraba por la fiebre, dijo claramente: Alberto, perdóname por dejarte». Y luego mencionó un anillo con una inscripción: «Para siempre, mi amor». Alberto sintió que el mundo se detenía a su alrededor, después de 30 años de búsqueda y desesperanza. La posibilidad de que Soledad estuviera viva le pareció tan abrumadora que tuvo que sentarse. «Voy para allá», dijo con voz entrecortada. «No le diga a nadie más sobre esto. A nadie». Mientras tanto, Regina Montenegro regresaba a la mansión, convencida de haber eliminado las últimas pruebas que la vinculaban con la desaparición de Soledad y el destino de su bebé. No podía saber que las llamas que había ordenado encender iluminarían el camino hacia su propia destrucción. El humo de la clínica en llamas aún podía verse a kilómetros. Cuando Carmen y Mendoza llegaron a San Cristóbal, el investigador conducía en silencio, ocasionalmente mirando por el retrovisor para asegurarse de que nadie lo seguía. Carmen, agotada física y emocionalmente, repasaba mentalmente todo lo ocurrido.
tratando de asimilar la magnitud de la conspiración que había marcado su vida. ¿Cree que Soledad Montenegro siga viva?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Mendoza consideró la pregunta con la prudencia de un hombre acostumbrado a no dar falsas esperanzas. «Es posible», respondió. Regina tenía los recursos para mantenerla en algún lugar aislado. La pregunta es por qué no la mató directamente. Quizás no pudo, sugirió Carmen. O tal vez pensó que mantenerla con vida, sin memoria, era un castigo peor que la muerte. Llegaron a la mansión Montenegro cuando el sol comenzaba a ponerse. Para su sorpresa, la enorme casa parecía desierta. No había luces encendidas, ni señales del personal. «Algo no está bien», murmuró Mendoza, estacionando a cierta distancia. «Espere aquí», pero Carmen ya había descendido del vehículo. Impulsada por una urgencia que no podía explicar, avanzó hacia la entrada principal. Seguida de cerca por Mendoza, la puerta estaba entreabierta. El vestíbulo, habitualmente impecable, mostraba signos de un registro apresurado, cajones abiertos, algunos objetos tirados en el suelo. «Don Alberto», llamó Carmen. Silencio. Luego, un ruido sordo proveniente del despacho. Ambos se dirigieron rápidamente hacia allí. En el suelo del despacho, atado y amordazado, estaba Tomás. Sus ojos se abrieron con alivio al verlos. Mendoza se apresuró a liberarlo. «¿Qué pasó?», preguntó, mientras retiraba la mordaza. «La señora Regina», comenzó Tomás, tosiendo para aclarar su garganta, «descubrió que ustedes escaparon del incendio. Se volvió loca. Dijo que yo la había traicionado, que debía asegurarme de que murieran ahí». «¿Dónde está don Alberto?», interrumpió Carmen. «Se fue hace horas. Recibió una llamada que lo alteró mucho. No dijo a dónde iba». Tomás hizo una pausa, mirando a Carmen con ojos llenos de culpa. «Hay algo que deben saber. Yo fui quien robó el anillo de diamantes. La señora Regina me lo ordenó para poder acusarla a usted». Carmen sintió una punzada de indignación, pero la apartó. Había asuntos más urgentes. «¿Y Regina? ¿Dónde está ahora?». «Se marchó hace media hora, llevándose muchos documentos y joyas. Dijo algo sobre un refugio, un lugar donde nadie la encontraría». Mendoza y Carmen intercambiaron miradas alarmadas. «¿Un refugio?», presionó Mendoza. «¿Qué refugio?». Tomás negó con la cabeza. «No lo sé exactamente, pero una vez, hace años, la escuché hablar de un lugar en las montañas, un sitio donde guardaba sus secretos más preciados. Tenemos que encontrar a don Alberto», decidió Carmen, «y advertirle sobre Regina». Mendoza asintió, ayudando a Tomás a ponerse de pie. «Tomás, necesitamos que nos cuentes todo lo que sabes. Cada detalle podría ser crucial». El jardinero, demacrado por el miedo y el remordimiento, asintió lentamente. «La señora Regina, ella siempre odió a doña Soledad. Decía que le había robado a su hermano, que los Montenegro debían mantenerse unidos, sin intrusos». Comenzó. «Cuando doña Soledad quedó embarazada, el odio de la señora Regina empeoró. La escuché decir que ese bebé nunca debería nacer, que no era un verdadero Montenegro». Carmen escuchaba, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué pasó la noche en que Soledad desapareció?», preguntó Mendoza. «Yo acababa de empezar a trabajar aquí», continuó Tomás. «No vi todo, pero recuerdo que hubo una discusión entre don Alberto y doña Soledad. Él subió más tarde a disculparse, pero ella ya no estaba en su habitación. La señora Regina dijo que la había visto salir por la puerta trasera, que parecía estar huyendo, pero no era cierto», concluyó Carmen. «No», confirmó Tomás. «Años después, cuando ya tenía la confianza de la señora Regina, ella me confesó que había puesto algo en el té de doña Soledad esa noche, un sedante. La sacó inconsciente de la casa con ayuda de un médico, el doctor Fuentes, y la llevaron a la clínica», completó Mendoza. Tomás asintió, evitando mirar a Carmen. Allí doña Soledad dio a luz prematuramente. El plan original era deshacerse tanto de ella como del bebé, pero el doctor Fuentes se negó a matar a una recién nacida. Dijo que la dejaría en un orfanato lejos de allí, pero no lo hizo, intervino Carmen. La dejó en la puerta de la clínica, donde mi madre adoptiva me encontró. «Y Soledad», presionó Mendoza. «¿Qué pasó con ella?». «El sedante. Era muy fuerte. Dañó su cerebro.
Perdió la memoria. Tomás parecía genuinamente arrepentido. La señora Regina pagó para mantenerla internada en algún lugar, pero nunca supe dónde exactamente. Me dijo que era mejor así, que don Alberto nunca la buscaría si creía que se había ido voluntariamente. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Carmen sentía una mezcla de horror e incredulidad ante la magnitud de la crueldad de Regina. «¿Por qué nos cuentas esto ahora?», preguntó finalmente. Tomás la miró directamente, con los ojos húmedos. «Porque he vivido con esta culpa demasiado tiempo. Porque cuando la vi a usted por primera vez, algo me resultó familiar, sus ojos, su manera de hablar, y porque hoy, cuando la señora Regina me ordenó asegurarme de que usted muriera en ese incendio, supe que no podía seguir siendo parte de esto». Mendoza consultó su reloj, visiblemente preocupado. «Necesitamos localizar a don Alberto inmediatamente, y también averiguar a dónde fue Regina». En ese momento, el teléfono de Carmen sonó. Era un número desconocido, con manos temblorosas. Respondió y puso el altavoz. «Carmen Suárez», dijo la voz grave de don Alberto. «Necesito que vengas al refugio Santa María, en las afueras de la ciudad. Es urgente. No le digas a nadie dónde estás, especialmente a Regina». «Don Alberto, estamos en su casa», respondió Carmen rápidamente. «Regina se ha ido y sabemos la verdad. Tomás nos ha contado todo». Un silencio breve. «Deben venir inmediatamente», dijo finalmente Alberto, con voz entrecortada. «La he encontrado, Carmen. He encontrado a Soledad». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su madre biológica, la mujer que la había llevado en su vientre, que había sido arrancada de su vida por la crueldad de Regina, estaba viva. «Vamos para allá», logró decir. «Tengan cuidado», advirtió Alberto. «Regina podría estar vigilando, y está desesperada». La llamada terminó. Carmen, Mendoza y Tomás intercambiaron miradas determinadas. «Conozco el refugio Santa María», dijo Tomás. «Es un lugar para ancianos abandonados, dirigido por un sacerdote. Puedo guiarlos por caminos secundarios». Mientras salían apresuradamente de la mansión, ninguno notó la figura que los observaba desde las sombras del jardín. Regina Montenegro, con el rostro desencajado por el odio y la desesperación, escuchó suficiente para confirmar sus peores temores. Alberto había encontrado a Soledad. Su elaborada red de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Con movimientos rápidos, extrajo de su bolsillo un pequeño frasco y una jeringa, el mismo veneno que había utilizado 30 años atrás, guardado todos estos años para una emergencia. Había planeado usarlo para silenciar definitivamente a Soledad, pero ahora tenía un nuevo objetivo. Si no podía mantener su secreto, al menos se aseguraría de que nadie disfrutara de un final feliz. Subió a su automóvil y tomó una ruta alternativa hacia el refugio Santa María. En su mente perturbada, un único pensamiento la consumía: terminar lo que había comenzado 3 décadas atrás. En el automóvil de Mendoza, Carmen observaba el paisaje nocturno con una mezcla de ansiedad y esperanza. Después de 28 años, estaba a punto de conocer a su verdadera madre, una mujer que, como ella, había sido víctima de la crueldad y la obsesión de Regina Montenegro. «¿Cómo será ella?», murmuró, más para sí misma que para sus acompañantes. «Pronto lo sabrás», respondió Mendoza con gentileza. «Pero recuerda, ha pasado mucho tiempo. Puede que no sea el reencuentro que imaginas». Carmen asintió, consciente de que su madre podría no reconocerla, que podría seguir atrapada en un mundo sin recuerdos. Pero al menos estarían juntas, al menos la verdad, tantos años sepultada bajo mentiras. Finalmente vería la luz. Lo que ninguno podía imaginar era que Regina Montenegro, impulsada por un odio que había consumido su vida entera, los esperaba para escribir el último y más terrible capítulo de esta historia. El refugio Santa María se alzaba como una silueta apacible bajo la luz plateada de la luna. Un antiguo convento reconvertido en asilo. Sus paredes de piedra habían sido testigos de innumerables historias de abandono y, en ocasiones, de reencuentros inesperados, cuando Carmen, Mendoza y Tomás llegaron. Un hombre de sotana los esperaba en la entrada. El padre Gabriel, un sacerdote de rostro bondadoso y cabellos canos, los recibió con expresión grave. «Don Alberto los está esperando», dijo en voz baja. «Por favor, síganme y mantengan silencio».
La mayoría de nuestros residentes ya están dormidos. Los condujo a través de pasillos austeros iluminados tenuemente por lámparas de pared. El aroma a medicamentos y desinfectante se mezclaba con el de las velas y el incienso. Carmen sentía que su corazón latía con tanta fuerza que temía que los demás pudieran escucharlo. «¿Cómo está ella?», preguntó en un susurro. «Frágil», respondió el sacerdote. «Muy frágil. Los años no han sido amables con María. O mejor dicho, con Soledad». Llegaron a una pequeña sala de espera, donde Alberto Montenegro se paseaba nerviosamente. Al verlos entrar, su rostro mostró alivio. «Gracias a Dios que llegaron», dijo, estrechando la mano de Mendoza y mirando a Carmen con una mezcla de emoción y ansiedad. «El padre Gabriel me ha contado todo lo que sabe sobre ella». «¿La has visto?», preguntó Carmen. Alberto asintió, con los ojos humedecidos. Brevemente, no me reconoció, pero su voz se quebró. «Es ella, Carmen. Es Soledad, mi Soledad». El padre Gabriel los invitó a sentarse y comenzó a relatarles lo que sabía. María, como la conocemos aquí, llegó al refugio hace 15 años. Un hombre la trajo. Dijo que la había encontrado vagando por los caminos, desorientada. No tenía documentos. No recordaba su nombre ni su pasado. Solo repetía ocasionalmente una frase: «Para siempre, mi amor». Carmen y Alberto intercambiaron miradas conmovidas. «Durante años», continuó el sacerdote, «hemos intentado ayudarla a recuperar sus recuerdos, pero los médicos diagnosticaron un daño cerebral irreversible, posiblemente causado por alguna toxina, el sedante que le dio Regina», murmuró Tomás. «Esta mañana tuvo una crisis», explicó el padre Gabriel, «una fiebre alta que la hizo delirar. Fue entonces cuando comenzó a llamar a Alberto, a mencionar un anillo, a hablar de un bebé que le habían arrebatado. Llamé a don Alberto inmediatamente». «¿Puedo verla?», preguntó Carmen, con voz temblorosa. El sacerdote intercambió una mirada con Alberto, quien asintió levemente. «Sí, pero tengan en cuenta que está muy debilitada, y su memoria sigue siendo fragmentaria». Los guió por otro pasillo hasta detenerse frente a una puerta entreabierta. Dentro, una lámpara de mesa proyectaba una luz suave sobre una habitación sencilla pero acogedora. En la cama, una mujer de cabellos blancos descansaba con los ojos cerrados. Carmen se quedó paralizada en el umbral. A pesar de los años y del sufrimiento que había marcado su rostro, pudo reconocer en aquella mujer los rasgos que veía cada mañana en el espejo, la misma curva suave de las cejas, la misma barbilla delicada. «Mamá», susurró involuntariamente. La mujer abrió los ojos lentamente. Eran del mismo tono castaño oscuro que los de Carmen. Miró a los recién llegados con expresión confusa. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con voz débil pero clara. Alberto dio un paso al frente. «Soledad, soy yo, Alberto, tu esposo». La mujer frunció el ceño, como tratando de conectar el nombre con algún recuerdo perdido. «Alberto», repitió. «Ese nombre me resulta familiar». Carmen avanzó lentamente hacia la cama, con el corazón desbocado. «Mi nombre es Carmen», dijo suavemente. «Yo creo que soy su hija». Soledad la miró largamente, con una expresión indescifrable. Luego, con mano temblorosa, tocó el rostro de Carmen. «Tus ojos», murmuró, «son como los míos». Un silencio cargado de emoción llenó la habitación. Mendoza y Tomás se retiraron discretamente, dejando a la familia Montenegro este momento íntimo. El padre Gabriel los siguió, cerrando parcialmente la puerta. «Los exámenes de ADN confirmarán lo que ya sabemos», dijo Mendoza en voz baja. «Pero no hay duda. Esa mujer es Soledad Montenegro, y Carmen es su hija. ¿Qué pasará con la señora Regina?», preguntó Tomás, visiblemente nervioso. «Cuando sepa que la hemos encontrado, enfrentará a la justicia», respondió Mendoza con firmeza. «Secuestro, intento de asesinato, falsificación de documentos. La lista de delitos es larga. No escapará esta vez, dentro de la habitación». Alberto se había sentado junto a la cama de Soledad, sosteniendo su mano con delicadeza. «Te busqué, Soledad», dijo con voz entrecortada. «Durante 30 años nunca dejé de buscarte. Me llevaron lejos», respondió ella, con la mirada perdida en recuerdos nebulosos. «Recuerdo una clínica, dolor,
Y luego, oscuridad. Me dijeron que mi bebé había muerto. Carmen, sentada al otro lado de la cama, sentía las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No morí, mamá, dijo suavemente. Una mujer buena me encontró y me crió. Me llamó Carmen. Soledad la miró, con una chispa de reconocimiento iluminando sus ojos cansados. Carmen, es un nombre hermoso. Su voz se quebró. Lamento no haberte conocido, hija mía. Lamento todos estos años perdidos. No fue tu culpa, intervino Alberto. Fue Regina, ella. Ella planeó todo. Soledad cerró los ojos, como si el nombre le provocara dolor físico. Regina, siempre me odió. Desde el primer día, hizo una pausa, esforzándose por recordar. Esa noche, me trajo un té. Dijo que me ayudaría a calmarme después de nuestra discusión. Luego todo se volvió confuso, mientras la familia Montenegro comenzaba a reconstruir el rompecabezas de su pasado destrozado. En el pasillo del refugio, una figura se deslizaba silenciosamente. Regina Montenegro había logrado entrar aprovechando el cambio de turno del personal. Llevaba un abrigo oscuro que ocultaba su rostro y, en el bolsillo, la jeringa con el veneno que pondría fin a todo. Se detuvo al escuchar voces conocidas. Mendoza y Tomás conversaban con el padre Gabriel cerca de la recepción. No podría pasar por allí sin ser vista. Buscó una ruta alternativa y encontró una puerta de servicio que conducía a un pasillo lateral, con la determinación de quien no tiene nada que perder. Regina avanzó hacia la habitación donde sabía que estaba Soledad. 30 años de odio y resentimiento la habían consumido hasta convertirla en una sombra de lo que fue. Ya no le importaba su propia vida, solo quería completar su venganza. Al acercarse a la puerta entreabierta, escuchó la voz de Soledad, débil pero inconfundible, y luego la de Alberto, llena de amor y remordimiento. La furia ardió en su interior como fuego líquido. Dentro de la habitación, Carmen sentía una extraña inquietud, una sensación de peligro inminente que no podía explicar. ¿Ocurre algo?, preguntó Alberto, notando su expresión. No lo sé, respondió ella. Siento que... Se interrumpió al ver una sombra moverse en el pasillo, visible a través de la puerta entreabierta. En ese momento, Regina irrumpió en la habitación como una furia desatada. Sus ojos brillaban con locura, y su rostro estaba desfigurado por el odio. En su mano derecha, la jeringa preparada para su letal propósito. «¡Qué conmovedor reencuentro familiar!», exclamó con voz cargada de veneno. «Lástima que será tan breve». Alberto se puso de pie de inmediato, colocándose instintivamente entre Regina y Soledad. «Regina, detente», dijo con voz firme pero temblorosa. «Se acabó, lo sabemos todo, todo». Regina soltó una risa seca, desprovista de humor. «No tienes ni idea, Alberto. No sabes lo que he hecho por ti, por nuestra familia». «¿Familia?», intervino Carmen poniéndose también de pie. «Destruiste nuestra familia. Separaste a una madre de su hija, a un esposo de su mujer. ¿Todo por qué?». Regina la miró con desprecio. «Porque él era mío», respondió señalando a Alberto. «Era mío hasta que esa...». Miró a Soledad con odio infinito. «Esa intrusa llegó y me lo arrebató. Los Montenegro debíamos permanecer unidos, sin sangre extraña contaminando nuestro linaje». Su confesión, cargada de locura y obsesión, flotó en el aire como un miasma tóxico. Alberto la miró horrorizado, comprendiendo por primera vez la profundidad de la perturbación de su hermana. «Estás enferma, Regina», dijo suavemente. «Necesitas ayuda. No me hables como si fuera una demente», gritó ella, avanzando con la jeringa en alto. «Hice lo que tenía que hacer, y lo volvería a hacer 1000 veces». En un movimiento rápido, Regina apartó a Alberto de un empujón y se abalanzó sobre Soledad. Carmen reaccionó por instinto, interponiéndose entre su madre y la agresora. En el forcejeo que siguió, la jeringa cayó al suelo. Los gritos alertaron a Mendoza y Tomás, quienes irrumpieron en la habitación seguidos por el padre Gabriel. Entre todos lograron reducir a Regina, quien se debatía y gritaba como una posesa. «Suéltenme. No entienden. Tengo que terminar lo que empecé». Mientras la sujetaban, Carmen se arrodilló junto a su madre, quien se había encogido en la cama, temblando violentamente. «Tranquila, mamá», susurró abrazándola. «Ya pasó. Estás a salvo». Soledad la miró con ojos llenos de lágrimas y algo más.
Un destello de reconocimiento profundo, visceral. «Carmen», murmuró, «mi pequeña Carmen». Y de repente, como si una compuerta se hubiera abierto, los recuerdos comenzaron a fluir. Soledad recordó la noche de mayo en que nació su hija, los breves momentos en que la sostuvo en brazos antes de que se la arrebataran, la canción de cuna que alcanzó a susurrarle al oído. «Te cantaba», dijo con voz entrecortada. «Te cantaba una nana para que durmieras». Carmen asintió, con el corazón desbordado de emoción. «¿Qué canción, mamá? ¿Recuerdas la letra?». Soledad cerró los ojos, buscando en los rincones recuperados de su memoria, y entonces, con voz débil pero melodiosa, comenzó a cantar. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». La policía llegó al refugio Santa María 1 hora después. Regina Montenegro fue esposada y llevada bajo custodia, no sin antes lanzar una última mirada cargada de odio hacia la familia reunida. Durante todo el proceso, no pronunció una sola palabra más, como si toda la furia que la había consumido durante décadas se hubiera agotado finalmente. «Tendrá que responder por muchos crímenes», explicó el oficial a cargo mientras tomaba declaraciones. «Secuestro, intento de homicidio, falsificación de documentos. La lista es larga». Mendoza entregó a la policía los documentos rescatados de la clínica y un informe detallado de su investigación. Tomás, por su parte, confesó su participación como cómplice, aceptando las consecuencias de sus actos. «Quiero hacer lo correcto», dijo con voz quebrada. «He vivido demasiado tiempo con esta culpa», mientras las autoridades manejaban los aspectos legales del caso. En la habitación de Soledad se desarrollaba un milagro silencioso, como gotas de lluvia tras una larga sequía. Los recuerdos comenzaban a regresar a su mente, fragmentados pero cada vez más claros. «Recuerdo el día de nuestra boda», le dijo a Alberto, sosteniendo su mano con fuerza. «El vestido blanco, las flores de azahar, tu rostro cuando me viste caminar hacia ti». Alberto asentía, con los ojos húmedos de emoción. 30 años de dolor parecían disolverse ante la luz de estos momentos recuperados. «Y recuerdo cuando supe que estaba embarazada», continuó Soledad mirando a Carmen. «Cómo te hablaba cada noche, cómo sentía tus pataditas». «Mamá». Carmen apenas podía hablar, abrumada por la emoción. El padre Gabriel, quien observaba discretamente desde un rincón, se acercó con una taza de té caliente para Soledad. «Los recuerdos están regresando porque el bloqueo emocional se ha roto», explicó con suavidad. «El reencuentro con su familia ha despertado conexiones que estaban dormidas, no destruidas. ¿Se recuperará completamente?», preguntó Alberto con ansiedad. El sacerdote intercambió una mirada con el médico del refugio, quien había estado monitoreando a Soledad. «Es difícil saberlo», respondió el doctor. «El daño causado por los sedantes fue significativo, y los años de aislamiento no ayudaron, pero el cerebro humano es asombroso. Con terapia, apoyo familiar y tiempo, Carmen absorbía cada palabra, cada gesto de su madre biológica, tratando de recuperar los años perdidos. Había tanto que quería preguntarle, tanto que quería contarle. «¿Cómo fue tu vida, Carmen?», preguntó Soledad, como si hubiera leído sus pensamientos. «Quiero saberlo todo», con palabras sencillas. Carmen le habló de Esperanza, la mujer que la había acogido y criado como propia. Le contó sobre su infancia en Villa Esperanza, sus estudios difícilmente completados, sus trabajos para sostenerse, y aunque intentó suavizar las dificultades, Soledad percibió las penurias que su hija había enfrentado. «Lo siento tanto», dijo, con lágrimas deslizándose por sus mejillas envejecidas. «Si hubiera podido protegerte. No fue tu culpa, mamá», la consoló Carmen. «Ambas fuimos víctimas». La mañana siguiente trajo consigo nuevos desarrollos. Los resultados preliminares de las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabían en sus corazones. Carmen era, sin duda alguna, hija biológica de Alberto y Soledad Montenegro. Alberto recibió la noticia con una mezcla de alegría y determinación renovada. «Quiero hacer las cosas bien ahora», dijo a Carmen, mientras desayunaban en la pequeña cafetería del refugio. «Reconocerte legalmente como mi hija, darte el lugar que siempre debiste tener». Carmen lo miró con una sonrisa agridulce. Había soñado tantas veces con conocer a sus padres biológicos, con pertenecer a una familia,
pero ahora que sucedía, sentía una extraña ambivalencia. «Agradezco lo que quieres hacer, don Alberto. Papá». La palabra sonaba extraña en sus labios, pero no busco fortuna ni posición social. Solo quería saber la verdad. Conocer mis orígenes. Alberto asintió, comprendiendo. «Lo sé, y eso dice mucho sobre la mujer en que te has convertido». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No pretendo comprar 30 años de ausencia con dinero. Solo quiero que tengas las oportunidades que mereces, que no tengas que luchar cada día para sobrevivir». Mientras conversaban, Mendoza se acercó con noticias importantes. La policía encontró un diario de Regina, informó. Detalla meticulosamente todo lo que hizo, cómo planeó el secuestro de Soledad, cómo falsificó documentos para internarla bajo otro nombre, incluso las cantidades que pagó al personal para mantener el secreto. «Es como si quisiera dejar constancia de su obra», comentó Alberto con amargura. «También encontraron algo más», continuó Mendoza. Regina mantuvo a Soledad en diferentes lugares durante estos años, primero en la clínica, luego en un sanatorio privado en la frontera, finalmente en el refugio Santa María. Pagaba generosamente por su manutención, pero exigía que nunca recibiera tratamiento para recuperar la memoria. Carmen sintió escalofríos al imaginar la magnitud del odio que había movido a Regina durante tantos años. «¿Y la enfermera que me salvó?», preguntó. «La que me entregó a mi madre Esperanza». «Estamos buscándola», respondió Mendoza. Según el testimonio de Tomás, era una joven llamada Rosario. Si sigue con vida, su declaración será crucial para el caso. Esa tarde, Carmen tuvo una idea. Solicitó permiso para utilizar el antiguo piano que descansaba en la sala común del refugio. Había aprendido a tocar de manera autodidacta durante su adolescencia, encontrando en la música un refugio para su alma solitaria. Mientras sus dedos acariciaban las teclas amarillentas, una melodía suave comenzó a llenar el espacio. Era una vieja canción de cuna, la misma que Esperanza le cantaba cuando era pequeña, la misma que, sin saberlo, conectaba su pasado fragmentado. Los residentes del refugio comenzaron a reunirse alrededor del piano, atraídos por la música. Entre ellos, en una silla de ruedas empujada por Alberto, apareció Soledad. Su rostro se iluminó al escuchar la melodía. Carmen continuó tocando, sintiendo una conexión profunda con cada nota. Cuando comenzó a cantar suavemente, Soledad se unió a ella, su voz débil pero clara. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Esta niña linda que nació de día, quiere que la lleven a la dulcería». La canción flotaba en el aire como un puente entre el pasado y el presente. Los ancianos escuchaban embelesados, algunos con lágrimas en los ojos, recordando quizás sus propias historias de amor y pérdida. Cuando la música cesó, Soledad estaba llorando. «Esa canción», dijo entre sollozos, «te la cantaba mientras estabas en mi vientre. Y luego, aquella noche en la clínica, cuando te tuve en mis brazos por unos minutos antes de que te llevaran». Alberto se arrodilló junto a su esposa, sosteniendo su mano. «Siempre tuve fe en que estabas viva», confesó. «Algo dentro de mí se negaba a aceptar que te había sido por tu propia voluntad». «Nunca lo habría hecho», respondió Soledad, acariciando su rostro envejecido. «Te amaba demasiado el padre Gabriel». Quien había presenciado la escena junto con los demás residentes, se acercó con expresión conmovida. «Los milagros ocurren cuando menos los esperamos», dijo suavemente. «Esta familia, separada por la maldad humana, ha sido reunida por la gracia divina. Esa noche, mientras Soledad dormía bajo el efecto de un sedante suave prescrito por el médico, Carmen y Alberto conversaban en la pequeña terraza del refugio. La luna llena bañaba el paisaje con su luz plateada, creando sombras misteriosas entre los árboles del jardín. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Carmen, contemplando el cielo estrellado. Alberto suspiró profundamente. «Soledad necesitará tiempo y cuidados para recuperarse. Tú tienes tu propia vida. Entiendo si no quieres». «Quiero ser parte de esto», interrumpió Carmen con firmeza. «Quiero conocer a mi madre, recuperar aunque sea una fracción de lo que perdimos». Una sonrisa cálida iluminó el rostro cansado de Alberto. «La mansión Montenegro siempre debió ser tu hogar», dijo. «Ahora puede serlo, si así lo deseas». Carmen guardó silencio.
pensando en las implicaciones. La mansión que representaba tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿podría transformarse en un verdadero hogar? Hay tanto espacio allí, continuó Alberto, como leyendo sus pensamientos. Podría tener un mejor propósito que albergar viejos fantasmas y amargos recuerdos. Una idea comenzó a formarse en la mente de Carmen, una posibilidad que nunca antes había considerado, pero antes de que pudiera expresarla, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Provenía de la habitación de Soledad. Alberto y Carmen corrieron hacia la habitación de Soledad, con el corazón latiendo desbocadamente. El grito que habían escuchado helaba la sangre. Al irrumpir en la habitación, encontraron a Soledad sentada en la cama, con los ojos desorbitados y las manos aferradas a las sábanas, como si intentara anclarse a la realidad. «¡No me la quiten!», gritaba, agitando los brazos frente a un enemigo invisible. «Mi bebé, devuélvanme a mi bebé. Mamá, estoy aquí», dijo Carmen, acercándose cautelosamente y tomando sus manos. «Soy yo, Carmen, estoy aquí contigo». Soledad la miró sin reconocerla. Atrapada en un recuerdo que había permanecido enterrado durante décadas, el padre Gabriel apareció en la puerta junto con la enfermera de guardia, quien rápidamente preparó una inyección sedante. «No», intervino Alberto. «Nada de sedantes. Ya ha tenido suficientes en su vida». La enfermera dudó, mirando al sacerdote, quien asintió comprensivamente. «Tiene razón. Démosle tiempo». Carmen se sentó en la cama junto a su madre, sosteniendo sus manos con firmeza pero con ternura. «Mamá, mírame», dijo con voz suave pero firme. «Soy tu hija. Me encontraste. Ya no estamos separadas». Lentamente, la mirada de Soledad comenzó a aclararse. Sus ojos, fijos en el rostro de Carmen, fueron abandonando el terror para dar paso al reconocimiento. «Carmen», susurró finalmente, «¿de verdad eres tú?» «Sí, mamá, soy yo». Soledad se desplomó en los brazos de su hija, sollozando incontrolablemente. «Lo recordé todo», dijo entre lágrimas. «El parto, cómo te sostuve en mis brazos por unos minutos, y luego te arrancaron de mí. Me dijeron que habías muerto, pero no les creí, nunca les creí». Alberto se acercó, sentándose al otro lado de la cama. Sus ojos también estaban llenos de lágrimas. «Está bien, mi amor», dijo, acariciando el cabello blanco de Soledad. «Ahora estamos juntos. Nadie volverá a separarnos». Poco a poco, Soledad se calmó. La enfermera le ofreció un vaso de agua con algunas gotas de valeriana, un sedante natural y suave. «¿Quiere que me quede con ella?», preguntó a Alberto y Carmen. «No, gracias», respondió Carmen. «Nos quedaremos nosotros, durante el resto de la noche». Carmen y Alberto velaron el sueño intranquilo de Soledad. A veces murmuraba palabras inconexas, otras veces llamaba a su bebé. En esos momentos, Carmen apretaba suavemente su mano, recordándole que estaba allí, que había regresado. Al amanecer, el doctor Hernández, especialista en neurología y viejo amigo del padre Gabriel, llegó al refugio. Tras examinar a Soledad y revisar su historial, reunió a la familia en la pequeña sala de consulta. «Lo que experimentó anoche fue un episodio de memoria traumática», explicó. «A veces, cuando recuerdos profundamente dolorosos han sido suprimidos, emergen con gran fuerza, especialmente durante el sueño. ¿Es esto normal en su proceso de recuperación?», preguntó Alberto preocupado, considerando las circunstancias. «Sí», respondió el médico. «El cerebro de Soledad está reconectando circuitos que fueron dañados por los sedantes y bloqueados por el trauma. Es un proceso difícil, pero necesario para su recuperación. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarla?», inquirió Carmen. El doctor Hernández sonrió amablemente. «Lo que ya están haciendo, acompañarla, apoyarla, ayudarla a sentirse segura. Y hay algo más», añadió, consultando sus notas. «El padre Gabriel me contó sobre el episodio del piano, la música, especialmente aquella con profundas conexiones emocionales, puede ser una poderosa herramienta terapéutica». Carmen asintió, recordando cómo la canción de cuna había despertado recuerdos en su madre. Ese mismo día, mientras Soledad descansaba bajo la supervisión de la enfermera, Mendoza llegó con noticias importantes. En la pequeña oficina del padre Gabriel, mostró a Alberto y Carmen los resultados oficiales de las pruebas de ADN. «Es oficial»,
dijo entregándoles el sobre. Carmen es hija biológica de Alberto y Soledad Montenegro. Con esto, podemos iniciar los trámites legales para rectificar su acta de nacimiento y oficializar su estatus como heredera legítima. Alberto contempló el documento con una mezcla de alegría y dolor. 30 años, murmuró. 30 años perdidos que nunca recuperaremos. Carmen puso una mano sobre su hombro. Pero tenemos el presente, dijo suavemente. Y quizás, muchos años por delante, Mendoza tenía más información. Encontramos a Rosario Jiménez, la enfermera que salvó a Carmen, anunció. Vive en un pueblo costero, a unas horas de aquí. Está dispuesta a testificar sobre lo que ocurrió aquella noche. Quiero conocerla, dijo Carmen inmediatamente. Quiero agradecerle lo que hizo por mí. Arreglaré una reunión, prometió Mendoza. También hay novedades sobre Regina. La evaluación psiquiátrica preliminar sugiere un trastorno obsesivo combinado con delirios de grandeza y paranoia. Su abogado probablemente alegará incapacidad mental. Alberto sacudió la cabeza, aturdido por la magnitud de la perturbación de su hermana. ¿Cómo no había visto las señales durante todos estos años? Esa tarde, Carmen tuvo una conversación telefónica con Esperanza, su madre adoptiva, con voz entrecortada por la emoción. Le contó todo: el reencuentro con su madre biológica, la confirmación de su identidad como hija de los Montenegro, el destino de Regina. Siempre supe que este día llegaría, dijo Esperanza con voz serena. Desde que eras pequeña, mostraste una fortaleza y una gracia que no venían de mí, pero tú me diste todo. Mamá, respondió Carmen con lágrimas rodando por sus mejillas. Sin ti, sin tu amor y tus sacrificios, no sería quien soy. ¿Y ahora qué harás, mi niña?, preguntó Esperanza. ¿Te quedarás con ellos? ¿Con tu verdadera familia? Carmen sintió una punzada de dolor ante la pregunta. Tú también eres mi verdadera familia, afirmó con convicción. Nada cambiará eso, pero sí, creo que por ahora mi lugar está aquí. Soledad, mi madre biológica, me necesita, y yo la necesito a ella. Te entiendo, mi cielo. La voz de Esperanza transmitía comprensión y amor incondicional. Ve con ellos, sana esas heridas. Yo estaré aquí cuando me necesites. Cuando Carmen regresó a la habitación de Soledad, la encontró sentada junto a la ventana, contemplando el jardín del refugio, a la luz dorada del atardecer. Parecía más fuerte, más presente. Te pareces tanto a mí cuando tenía tu edad, dijo Soledad sin volverse, como si hubiera sentido su presencia. Pero tienes la mirada de Alberto, fuerte, determinada. Carmen se sentó frente a ella, conmovida por la observación. Acabo de hablar con mi madre adoptiva, dijo suavemente. Con Esperanza. Soledad la miró con ojos llenos de gratitud. Me gustaría conocerla algún día, dijo. Darle las gracias por cuidar del tesoro que me arrebataron. El silencio que siguió estaba lleno de palabras no dichas, de preguntas sin formular. Finalmente, Carmen tomó valor. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Soledad asintió. La canción de cuna que me cantabas. ¿De dónde la aprendiste? Una sonrisa nostálgica iluminó el rostro de Soledad. Mi abuela me la cantaba cuando era pequeña, y su madre a ella. Es una canción que ha pasado de generación en generación en mi familia. Hizo una pausa, con los ojos brillantes de emoción. Y de alguna manera, aunque no estuvimos juntas, también llegó a ti. Esperanza me la cantaba cada noche, confirmó Carmen. Dijo que cuando me encontró, yo parecía calmarme al escucharla. Como si la reconociera. El amor encuentra caminos que la mente no comprende, dijo Soledad, tomando la mano de su hija. Quizás, de alguna manera, esa canción mantuvo vivo nuestro vínculo todos estos años. En ese momento, Alberto entró en la habitación. En sus manos llevaba una pequeña caja de terciopelo azul. Encontré esto en mi despacho, dijo, acercándose a Soledad. Regina lo había escondido, pero ahora ha vuelto a donde pertenece. Abrió la caja, revelando el antiguo anillo de oro con la inscripción: para siempre, mi amor. El mismo que había unido sus destinos, el mismo que había llevado a Carmen de vuelta a su familia. Con manos temblorosas, Alberto lo deslizó en el dedo anular de Soledad. 30 años después, mi promesa sigue vigente, dijo con voz quebrada por la emoción. Para siempre, mi amor. Carmen observaba la escena con el corazón desbordado de emoción. Tantos años de soledad, de preguntas sin respuesta,
culminaban en este momento de perfecta armonía. En el pasillo, el padre Gabriel se detuvo brevemente ante la puerta entreabierta, contemplando el reencuentro de la familia Montenegro. Con una sonrisa serena, siguió su camino, agradeciendo al cielo por los misterios de la vida que, a veces, incluso después de décadas de oscuridad, encontraban el camino hacia la luz. Una semana después de los dramáticos acontecimientos, en el refugio Santa María, la mansión Montenegro se preparaba para recibir nuevamente a su legítima dueña. Los sirvientes, bajo la dirección de Gertrudis, habían trabajado incansablemente para devolverle la calidez que había perdido hace 3 décadas. «Quiero que todo sea perfecto», insistía Alberto, supervisando personalmente cada detalle. «La habitación principal debe estar exactamente como ella la dejó». Carmen observaba los preparativos con una mezcla de asombro y aprensión. La mansión que una vez la había visto salir humillada y acusada injustamente, ahora la recibía como hija legítima de los Montenegro. Las ironías de la vida nunca dejaban de sorprenderla. «¿Crees que estará lista?», preguntó a Alberto mientras contemplaban juntos la habitación que había pertenecido a Soledad. El doctor Hernández dijo que los cambios bruscos podrían alterarla. «He pensado en eso», respondió él, señalando algunos cambios sutiles en la decoración. «Por eso hice modernizar algunas cosas. No quiero que sienta que ha retrocedido en el tiempo, sino que ha regresado a un hogar que ha evolucionado esperándola». La sabiduría de esas palabras conmovió a Carmen. Alberto Montenegro no era el hombre amargado y distante que había conocido inicialmente. El reencuentro con Soledad había despertado en él una ternura y una comprensión que probablemente siempre estuvieron ahí, sepultadas bajo capas de dolor. Esa mañana, mientras los últimos preparativos se completaban, Mendoza llegó con una mujer de unos 50 años, de rostro amable y mirada serena. «Carmen, te presento a Rosario Jiménez», dijo el investigador, «la enfermera que te salvó aquella noche». Carmen se quedó inmóvil, absorbiendo el significado de ese encuentro. Frente a ella estaba la mujer que había arriesgado todo para salvarla, para darle una oportunidad de vida. No sé cómo agradecerte», dijo finalmente, con la voz entrecortada por la emoción. Rosario sonrió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Verte ahora, convertida en esta mujer fuerte y hermosa, es todo el agradecimiento que necesito», respondió, extendiendo sus brazos. El abrazo que siguió fue como cerrar un círculo que había permanecido abierto durante 28 años. «Tenía que salvarte», explicó Rosario cuando finalmente se separaron. «Cuando te pusieron en mis brazos, tan pequeña y frágil, supe que no podía ser cómplice de lo que planeaban. El doctor Fuentes había recibido órdenes de declararte muerta y...» Su voz se quebró. «Y deshacerse de ti, Alberto, que había presenciado el encuentro». Se acercó con expresión grave. «Mi propia hermana», murmuró, aún incapaz de asimilar completamente la monstruosidad de las acciones de Regina. «¿Cómo pudo? El odio es como un veneno que consume primero el alma de quien lo alberga», dijo Rosario con sabiduría tranquila. «Regina Montenegro vivía consumida por un amor enfermizo hacia usted, don Alberto, un amor que se transformó en obsesión y finalmente en locura». La conversación fue interrumpida por la llegada del automóvil que transportaba a Soledad desde el refugio. El padre Gabriel la acompañaba, junto con el doctor Hernández, quien había insistido en supervisar personalmente el traslado. Carmen corrió hacia el vehículo, ansiosa por recibir a su madre. Cuando Soledad descendió, su mirada se elevó hacia la fachada imponente de la mansión. Por un momento, su rostro palideció y su cuerpo se tensó, como si los recuerdos amenazaran con abrumarla. «Estamos contigo», susurró Carmen, tomando su mano. «Estás en casa, mamá». Soledad asintió, apretando la mano de su hija como un ancla a la realidad. Con pasos lentos pero seguros, avanzaron juntas hacia la entrada. Alberto las esperaba en el umbral, con una expresión que mezclaba ansiedad y esperanza. «Bienvenida a casa, mi amor», dijo con voz quebrada. El recorrido por la mansión fue un viaje a través de recuerdos y emociones. Soledad tocaba los muebles, las paredes, las fotografías, como si quisiera asegurarse de que todo era real y no un sueño cruel del que despertaría nuevamente en la soledad del refugio. Al llegar al salón principal, donde el antiguo piano de cola ocupaba un lugar prominente, Soledad se detuvo. Sus dedos acariciaron las teclas amarillentas
produciendo notas sueltas que parecían venir de otro tiempo. «Tocabas maravillosamente», recordó Alberto. «Cada noche después de cenar era mi momento favorito del día». «Recuerdo», murmuró Soledad, sus ojos fijos en el instrumento. «Recuerdo que te componía canciones, y cuando supe del embarazo, comencé a componer para nuestro bebé. Sin previo aviso, sus dedos comenzaron a moverse sobre el teclado, torpes al principio. Luego, con creciente seguridad, una melodía dulce y melancólica llenó la estancia, envolviendo a todos los presentes en un manto de emoción profunda. Carmen reconoció la melodía. Era la base instrumental de la canción de cuna que habían compartido. Sin pensarlo, comenzó a cantar suavemente, dando voz a la música que su madre creaba. Soledad la miró con sorpresa y alegría, uniéndose luego al canto. Sus voces, tan similares en timbre y emoción, se entrelazaron en perfecta armonía, como si nunca hubieran estado separadas. Alberto las observaba, incapaz de contener las lágrimas que corrían libremente por su rostro. La actuación improvisada culminó con un silencio reverente, roto solo por los suaves sollozos de Rosario, quien había presenciado el momento con el corazón encogido de emoción. «Es un milagro», dijo el padre Gabriel, expresando lo que todos sentían. «Un verdadero milagro». Las horas siguientes transcurrieron entre conversaciones, recuerdos compartidos y planes cautelosos para el futuro. Rosario relató con detalle cómo había salvado a Carmen aquella noche, llevándola primero con una amiga y luego dejándola donde sabía que sería encontrada por alguien de buen corazón. «Mi hermana Esperanza pasaba cada mañana frente a la clínica camino al pueblo», explicó. «Sabía que ella te encontraría, que cuidaría de ti como si fueras suya. Y así lo hizo», confirmó Carmen con profunda gratitud. Mientras la familia se ponía al día con 3 décadas de ausencia, Mendoza se reunió con Alberto para discutir asuntos legales pendientes. «Regina será declarada legalmente incompetente para enfrentar un juicio», informó. «Pasará el resto de sus días en una institución psiquiátrica de alta seguridad». Alberto asintió, con expresión sombría. A pesar de todo, Regina seguía siendo su hermana, y una parte de él lamentaba no haber visto a tiempo los signos de su perturbación. «¿Y los trámites para Carmen?», preguntó. «Cambiando de tema, en proceso», respondió Mendoza. «Con las pruebas de ADN y los testimonios, el juez ha acelerado el caso. Pronto será oficialmente Carmen Montenegro». La cena esa noche fue una ocasión íntima. Solo la familia, Rosario, el padre Gabriel y el doctor Hernández se sentaron a la mesa cuidadosamente dispuesta en el comedor principal. La conversación fluía naturalmente, intercalada con risas y ocasionales momentos de emoción contenida. Al final de la velada, Carmen pidió la palabra, con una copa en la mano. Miró a todos los presentes antes de fijar su atención en sus padres. «He estado pensando mucho en lo que viene para nosotros», comenzó. «En cómo reconstruimos nuestras vidas después de tanto tiempo separados». Alberto y Soledad la miraban expectantes. «Esta mansión», continuó Carmen, haciendo un gesto que abarcaba la suntuosa estancia, «es hermosa, pero también ha sido testigo de tanto dolor, tanta oscuridad. Creo que merece una nueva oportunidad, igual que nosotros». «¿Qué propones, hija?», preguntó Alberto, intrigado. «Convirtamos este lugar en un refugio para mujeres víctimas de injusticia», respondió Carmen con convicción. «Un espacio donde madres separadas de sus hijos puedan encontrar apoyo legal, psicológico y material para reunirse con ellos. Donde ninguna mujer tenga que sufrir lo que mamá sufrió. Donde ninguna niña tenga que crecer sin conocer sus orígenes como yo». Un silencio reverente siguió a sus palabras. Soledad fue la primera en reaccionar, tomando la mano de su hija. «Es una idea hermosa, Carmen», dijo con voz emocionada. «Transformar el dolor en esperanza, la tragedia en oportunidad. No podría imaginar un mejor destino para esta casa». Alberto se levantó lentamente, mirando a su alrededor como si viera la mansión con nuevos ojos. «La Fundación Soledad Montenegro», dijo finalmente. «Un lugar de reencuentros, de segundas oportunidades. Tienes razón, hija. Es perfecto». El padre Gabriel levantó su copa en un brindis solemne, por la familia Montenegro, reunida por fin, y por todos aquellos que, gracias a su generosidad, encontrarán el camino de regreso a los brazos de sus seres queridos. Meses después,
La mansión Montenegro abría oficialmente sus puertas como centro de apoyo para familias separadas injustamente. Soledad, recuperando gradualmente sus fuerzas y recuerdos, coordinaba personalmente los programas musicales y artísticos. Alberto aportaba su experiencia en negocios y sus contactos para garantizar el sustento económico de la fundación, y Carmen, reconocida ya legalmente como Carmen Montenegro, dirigía el proyecto con la misma determinación y dignidad que la había sostenido durante toda su vida. En una tarde tranquila, mientras Carmen ayudaba a una joven madre a preparar los documentos para recuperar a su hijo, Soledad se acercó con un viejo diario en las manos. «Encontré esto en el desván», dijo, mostrándole las páginas amarillentas. «Era mi diario durante el embarazo». Carmen dejó lo que estaba haciendo, conmovida por este nuevo vínculo con su pasado. «¿Puedo verlo?». Soledad asintió, señalando una entrada específica. 25 de febrero. Hoy Alberto encontró unas viejas cartas de su padre, entre ellas una dirigida a un hijo desconocido para nosotros. Alberto está confundido y dolido. Al parecer, su padre tuvo un hijo antes de casarse, un hijo del que nunca habló. Me pregunto si algún día conoceremos a este hermano perdido de Alberto. Carmen miró a su madre con sorpresa. ¿Un hermano de papá? ¿Tengo un tío que no conocemos? Soledad asintió, con una sonrisa enigmática. El pasado siempre guarda más secretos de los que imaginamos. Quizás esta sea nuestra próxima búsqueda familiar. Carmen cerró el diario con cuidado, sintiendo que un nuevo capítulo se abría ante ellos. Después de tanto dolor, la vida les ofrecía no solo la oportunidad de sanar viejas heridas, sino también de descubrir nuevos vínculos, nuevas historias por contar. Y mientras el sol se ponía sobre la mansión Montenegro, ahora llena de vida y esperanza, Carmen supo que a pesar de todo lo vivido, el verdadero milagro era este: la capacidad del corazón humano para reconstruirse, para encontrar amor y propósito incluso después de las más profundas tragedias.